Gusto saludarles, gracias por recibirnos en sus casas, en los lugares donde se encuentren. La seguridad está en el centro de la atención pública y ocupa el primer lugar según todas las encuestadoras. Esta noche en el primer bloque, hace un tiempito no nos veíamos, el profesor Óscar Botinelli, gracias por estar. En el segundo bloque, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. A propósito justamente de este tema, hasta la semana pasada el centro de la atención parecía estar en la economía. Estuvo aquí el vicepresidente de la República, presidente en funciones, el miércoles pasado, y la discusión económica estaba prácticamente copando el terreno. Según Factum, para el 31% de los uruguayos, el principal problema del país es la seguridad. En el segundo lugar de las preocupaciones aparece la educación, con el 16%, seguido por la economía, inflación y salarios con el 13%, las drogas para el 11% de los uruguayos, en cambio el trabajo y el desempleo solo lo es para el 2% de los encuestados. Y también para Factum aparecen las cifras del Frente Amplio con un 42%, Partido Nacional con un 32%, Partido Colorado con un 15%, Partido Independiente con un 3%, UP con un 1%, Ecologista 1%, en blanco o anulado 2%, indefinidos 4%. Primera visión con respecto a este tema, Botinelli. La importancia de la seguridad se ha mantenido, según Factum, estable como primer punto en los últimos 6 años. Sí. Un poco más todavía. Pero acá tenemos que hacer una salvedad. Sí. Primero, cuando la gente habla de seguridad, no está hablando de asaltos de grandes bandas armadas. Está hablando de una cosa difusa que le llega a todos los ciudadanos, que es el pequeño robo, el pequeño arrebato, algunos con violencia, como le pasó al embajador de Paraguay el otro día, mientras hacía jogging o caminata ahí en las canteras del Parque Rodó. Ese temor a lo generalizado, esa es la preocupación. Lo segundo, que desde el punto de vista electoral yo considero que es un tema neutro, es decir, ya dio todo lo que tenía que dar. Un poco la ciudadanía, como promedio, no responsabiliza en particular a ningún partido o gobierno, sino que distribuye las responsabilidades, tampoco cree en soluciones mágicas de nadie, y entonces está dando resultado prácticamente cero en el punto de vista de la campaña electoral. A diferencia de temas que a la gente ya más le preocupa, que es, desde el punto de vista estratégico, estructural, la educación, ¿no? Es un tema que fue subiendo en importancia, no porque se hubieran agravado o no los problemas, sino porque en la medida que otros problemas la gente lo ha visto solucionados, la educación le empieza a preocupar como un tema de futuro para sus hijos y los jóvenes para sí mismos. Y el tema de la economía, donde se mezclan cosas distintas. Una presente, la gente siente la inflación y le preocupa la inflación. Ligado a esto hay algunos temores sobre mantenimiento del creciente nivel de salarios, es decir, el que los salarios permanentemente suban, salarios y jubilaciones, ¿no? Suban por encima del salario real, cuánto se puede mantener esto, y bueno, y cuánto hay o no el temor a alguna turbulencia en la economía. No hay temor de crisis, eso es claro que la gente no tiene miedo a una crisis, lo que tiene miedo es que todo este boom no se mantenga, y bueno, venimos todavía de periodos muy recientes de gran crisis como para estar tranquilos de que que el horizonte siempre es positivo. No pasa en los más jóvenes, por los cuales la crisis no existió. Es decir, es que como que descubrieron el mundo en prosperidad, ¿no? Pero por ahí andan los temas más importantes, y estos dos, educación y economía, pueden potencialmente tener impacto sobre la campaña electoral, ¿no? A propósito de lo sobre el voto de la gente. Ahí está. A propósito de esto, justamente me interesa saber cómo están actuando los candidatos a la presidencia, porque hasta la semana pasada, y justamente ustedes lo registraban también, el tema de la economía, con el anuncio primero de Vázquez en cuanto a que Astori iba a ser su ministro de Economía, en caso de ser presidente, por supuesto, con la decisión de la calle Pou de nombrar a la economista
Arbeleche con el anunciado por parte del Partido Colorado de Bordaberry de un equipo fuerte. En ese sentido, se desplazó la atención, después de algunas situaciones de público conocimiento por parte de la calle Pou, se desplazó la atención al tema de la seguridad. Entonces, mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Cómo están actuando, por ejemplo, Bordaberry y lo que se llama su propia embestida a los blancos con respecto a este tema? Bueno, digo, con respecto a este tema, Bordaberry está jugado básicamente a dos temas. Uno es a considerar el plebiscito constitucional, que implica, en términos simples, la baja de edad de imputabilidad, sí. El sí a la baja, el no a la baja, como un tema entre práctico y simbólico de una señal de la población de preocupación por la seguridad y de que hay que hacer cosas fuertes e importantes, ¿no? Y lo segundo, el ir acumulando información más o menos recopilada de una manera o de otra, que podrá discutirse por un lado o para el otro, como para tratar de demostrar la ineficiencia del actual funcionamiento de la política gubernamental de seguridad y focalizándola en el ministro Bonomi, ¿no? Está muy concentrado en simbolizar en la figura de Bonomi como el fracaso, desde el ángulo de Bordaberry, de las políticas de seguridad pública, ¿no? En ese sentido, una presión con respecto al principio. Hubo un momento en el famoso episodio breve, pero conocido, de la extorsión, en que se produjo una embestida o un ataque de Bordaberry a la calle Pou. Eso terminó. Sí, hay un problema acá que el tema ya sale, el tema de seguridad pública y sí, los aspectos temáticos. Sí. Hay algo bastante difícil en política y en campaña electoral, que es el juego triangular, dicho más con precisión, de tríadas, ¿no? Es decir, el juego de tríadas siempre tiene el riesgo de que termine binarizándose, termine en dos, de tres siempre uno quede atrás. Eso se vio, por ejemplo, en el Partido Nacional, cuando la tríada Lacalle Ramírez Volonté en el 99, bueno, terminó en Lacalle versus Ramírez. En el 94 fue una elección interesantísima de tríada que se mantuvo hasta el final, y en que se vio un juego muy interesante que hizo Sanguinetti, que fue arremeter durísimamente contra el Frente Amplio, y resulta que no era para atacar al Frente ni captar al Frente, sino para captar el voto de derecha, que se estaba yendo el Partido Colorado al Partido Nacional y estaba desnivelando en contra del Partido Colorado, y con eso de polarizar entre Partido Colorado y Frente Amplio logra pasar apenas, pero lo suficiente para ganar al Partido Nacional. En este juego de tríadas, Bordaberry ha ensayado por lo menos el marcar una presencia frente, sobre todo una comunicación que está enfocando todo entre la calle Pou y Vázquez, y hacer marcar la presencia del Partido Colorado como un actor que no se mimetiza ni es seguidor del Partido Nacional. El tema acá es que quizás falló un poco los mecanismos, que se plantearon de una manera un poco dura, pero por lo menos sí plantearon de que no hay una mimetización de los dos, y que no es indiferente votar a uno y al otro, y ahora empezó a lanzar algunas señales sobre que, bueno, no es lo mismo un escenario con el Partido Colorado votando mal o el Partido Colorado votando bien. Es decir, bueno, si hay tres, uno puede bastarse así solo o cree que se basta así solo. De los otros dos ya se sabe que necesitan colaboración entre ellos. Entonces, bueno, si hay colaboración, atiéndame que nosotros existimos y podemos roncar fuerte. Un poco así diría yo que va un poco la estrategia de Bordaberry, ¿no? En otro plano, y dado que el tema de la seguridad tiene que ver también con los nombres, en el caso de Tabaré Vázquez, el nombre de Bonomi, ¿verdad? Tu visión de la calle Pou y los técnicos nombrados y las desautorizaciones a los técnicos, en dos o tres episodios bastante sonados. Sí, esto tiene una lectura dual, es decir, por un lado, la lectura de, bueno, hubo declaraciones de Arbeleche, de Dubra, algunas que fueron menos sonoras de Da Silveira, unas muy sonoras de Graciela Bianchi.
que da la lectura negativa, decir, bueno, pero, y este hombre como está rodeado, que cada uno dice cosas que desafinan, esta orquesta le falta entrenarse, ¿no? ¿Y qué pasará en el gobierno? La otra lectura es que en todos los casos, según lo meritaban, con más suavidad o con más fortaleza, Luis Lacalle dijo, esto no es así, esto discrepo, no es así, pienso esto. Y la señal, bueno, acá mando yo, es decir, también los asesores, pero el que va a mandar soy yo. Entonces tiene esas dos lecturas, y bueno, una lectura lo debilita y la otra lectura lo fortalece, ¿no? Ahora, el otro punto, y ya justamente volviendo al tema seguridad, Tabaré Vázquez y su múltiple confirmación de Bonomi como ministro del Interior en su gobierno. Bueno, a ver, el tema es el siguiente. Sobre la gestión de Bonomi yo diría que uno ve dos cosas distintas. No estoy hablando del juicio mío porque del tema seguridad no entiendo técnicamente. Lo que uno oye a mucha gente que conoce del tema y de fuera del Frente Amplio es considerar que es una gestión o buena o que apunta a modificaciones significativas, importantes, que a la larga dan buenos resultados, incluso a muchos consideran que los está dando. Esa es una visión. Otra cosa es la visión de opinión pública, ya no importa cómo se formó, cuánta deformación hay, pero lo cierto es que hay una percepción negativa del manejo de la seguridad pública por parte del gobierno y que afecta la imagen del ministro del Interior. Yo diría casi que Bonomi debe ser el primer ministro del Interior de los que ha estado largo periodo que cuando la gente penaliza un tema, penaliza al ministro, porque lo que veníamos anteriormente es que la gente decía, el tema más importante de seguridad pública está espantoso y qué bien, y hablaba que bien Ramírez, que bien Hierro López, que bien Stirling, es decir, siempre quedaba disociado el ministro del juicio sobre la gestión. Evidentemente la gente estaba juzgando la buena voluntad. Acá está uniendo el juicio que hace sobre la gestión, que repito, el juicio que hace la opinión pública puede ser incorrecto, ese es otro tema, y uniéndolo a una persona. ¿Por qué? Bueno, pienso porque Bonomi ha tenido un protagonismo muy fuerte en ponerse todo el tema de seguridad pública al hombro, ¿no? Lo ha identificado con él. Y en ese sentido, uno diría que el presidente de la República quedó totalmente ajeno al tema. En general, en la mayoría de los temas, en este gobierno ha quedado mucho más identificado los ministros, el caso de Economía, el caso el que estamos hablando ahora de Seguridad Pública, caso de Relaciones Exteriores o de Defensa Nacional, que el presidente. Entonces, bueno, los ministros van en las buenas y en las malas, en esa identificación, ¿no? Entonces, en la definición, redondeando, en la definición de Vázquez confirmando a Bonomi, bueno, relación... yo creo que apunta a todo el segmento de gente. Y al equipo, ¿no? Pero bueno, bien, sí. Sí, no, pero es Bonomi. Es Bonomi como nombre, que apunta a decir, bueno, más allá de las distorsiones que pueda tener la opinión pública desde el punto de vista de él, acá hay una gestión que hay que sostener y que ese puede ser un mensaje para todos los que son agentes de ese tema y que es necesario que haya una confianza del futuro gobierno en lo que se está haciendo, ¿no? Que como que Vázquez va por ahí. Entonces finalmente... No es un tema estrictamente electoral, creo que más como un tema adelantándose a sentar bases para un gobierno que él cree que va a ser suyo, ¿no? Bueno, y eso me lleva a la última pregunta, porque ¿cuáles son los escenarios de octubre? Bueno, el escenario de octubre que tenemos es el que tú acabas de leer. Digo, de aquí al 26 de octubre es hacer futurología, que yo no hago. Yo no basta con decir uno no hace pronóstico, sino que no tiene que hacerlo en las propias actitudes, ni hago apuestas, ni nada por el estilo. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, notoriamente lo primero que hay que esperar en un país estable como Uruguay, de comportamientos bastante sinuosos, ondulados, un país suavemente ondulado, es que no haya bruscos desplazamientos, ¿no? En eso de que no va a haber bruscos desplazamientos, una primera comprobación es que un Frente Amplio que está en el 42%, podría llegar a estar ahora en el 43%, no sé, porque digo, la medición nuestra es de los primeros días de septiembre,
y esas oscilaciones además no son tan significativas, pero nos está dando la impresión de que está un poco alejado de la mayoría parlamentaria. Aclaremos una cosa, que es un tema que se confunde mucho. Tiene que ver y no tiene que ver el porcentaje del Frente con la mayoría parlamentaria. El Frente puede obtener mayoría parlamentaria con el 47 y perderla con el 48. Depende primero de la magnitud del voto en blanco y anulado, primera cosa. Es decir, cuáles son los porcentajes sobre los votos efectivos en la distribución de bancas, sí, que es los votos que van a los partidos. Y segundo, cuántos partidos pegan en el palo y la pelota sale afuera y dejan bancas libres. Si Unidad Popular no llega a entrar y quedó con el 0,99, el Partido Ecologista, que está con una muy buena performance, anda por ahí, pega en el palo, no llega a entrar en la Cámara. Partido Independiente, que está en otra buena performance, no llega a poner la tercera banca y quedó con 2,99, bueno, resulta que hay 3 bancas para repartir. Si hay 3 bancas para repartir, como el Frente Amplio es 1 y los partidos tradicionales son 2, es mucho más probable que la lleve el Frente Amplio en los juegos de cocientes que da el método de adjudicación de bancas, el método DON. Entonces, el Frente depende muchas veces, mucho también, no de sí mismo, sino de que a los otros les vaya un poquito más lo suficiente para dejar bancas libres. Entonces, la mayoría parlamentaria tiene muchos más misterios que si está en este porcentaje, si llega acá la cana, bueno, depende de todo el conjunto. ¿Y el balotaje inevitable o no? Bueno, a esta altura parece que sí, porque ahí sí el porcentaje vale, es decir, se necesita más que el 50%, apenitas más que el 50%, medio voto más que el 50%, sobre todos los votantes, incluyendo el que vota en blanco, anulado, etcétera. Bueno, se le ve muy lejos del 50%. Yo diría que el cálculo, por lo menos yo suspendí todas las cosas fuera del país que había comprometido el año pasado para el mes de noviembre, ¿no? Es decir, que en noviembre pienso estar acá. No sé si para descansar o para seguir trabajando hacia el balotaje. Creo que va a ser para ir hacia el balotaje. La mayoría parlamentaria para el Frente está comprometida, está difícil, ya digo, hay muchos otros factores que influyen, pero que el Uruguay va con mayores probabilidades a un escenario de un gobierno de coalición, gane quien gane la presidencia de la República. Obviamente, si gana el Partido Nacional, es inevitable que tenga que gobernar con coalición, ¿no? Queda ya muy lejos de la mayoría. Pero el Frente Amplio, bueno, o va hacia un gobierno coalición o va a un gobierno minoría con todos los riesgos que eso significa, porque por lo menos tiene que tener pactos de gobernabilidad que le aseguren que no va a tener una mayoría hostil en el Parlamento que le esté derribando los ministros a cada vuelta de hoja del almanaque, ¿no? Entonces, parecería que el escenario está relativamente estable, que obviamente estos números van a cambiar, pero no es de esperar que ningún partido suma 5 puntos ni caiga 5 puntos. Va a estar, si no hay nada grave, todo indica que en torno a estos escenarios, ¿no? Gracias por haber estado. No, gracias a ti, Sonia. En instantes el diálogo con el ministro Eduardo Bonomi. Decía al comienzo que la inseguridad se encuentra prácticamente en la portada de todos los matutinos o semanarios, también en las informaciones radiales o televisivas, y esta noche está con nosotros el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Gracias por estar esta noche en este programa. Tú escuchaste recién las evaluaciones que hacía Oscar Botinelli, y mi primera pregunta, al darte la bienvenida, es a partir de esa inseguridad, Bonomi, planteada desde portadas todos los días del modo más crudo, a tu juicio, ¿cuánto influye esto en la seguridad ciudadana? ¿Cuánto lo tomás como una información, como campaña, como ¿cómo lo encuadras? Yo creo que
La última encuesta que salió justamente de Factum, Sí. que indica que el 31% de la población considera que es el principal problema, yo comparto, es el principal problema. Nosotros hay que recordar que hicimos campaña priorizando la seguridad porque era el principal problema, y cuando asumimos había cerca de un 60-64% de personas que consideraban que era el principal problema. Hace algo menos de un año, el 46% pensaba que era el principal problema, y ahora el 31% piensa que es el principal problema. No es la misma cantidad de gente que piensa que es el principal problema, varió, hubo un cambio. Uno tiene que mirar esas cosas también, y también tiene que preguntarse por qué es el principal problema, porque el mayor crecimiento de inseguridad, de delitos contra la propiedad se produjo en el gobierno del 2000 al 2005 y sobre todo después del 2002, donde creció prácticamente el 87% los delitos contra la propiedad, y no eran el principal problema, no lo eran. No lo eran porque el principal problema era el empleo, el salario, las jubilaciones, la destrucción del aparato productivo, el cierre de los comercios, la pérdida de mercados en el mundo, el endeudamiento rural, el endeudamiento de la gente con el banco hipotecario, la falta o la pérdida de imagen del país a nivel internacional, la deuda externa. Entonces, cuando eso es lo que domina, aunque el problema de la seguridad sea un problema grave, la gente decía, no, el principal problema es la falta de empleo. Ese es el principal problema. Cuando el Frente organiza su gobierno en el 2005, acude a encuestas y determina cuáles son las prioridades, y la seguridad no lo es. Ahora basta que el Frente empiece a mejorar la situación económica, el empleo, el salario, las jubilaciones, la producción, el endeudamiento rural, el endeudamiento con el banco hipotecario, la colocación de nuestros productos en el exterior, la imagen de... ¿Qué queda? Y queda la seguridad y la educación. Es lo que queda. Y está bien que aparezca como el principal problema. Lo que hay que ver, y es lo que uno tendría que tener una mayor objetividad en esto, en el sistema político, es ver cómo se soluciona. Y para ver cómo se soluciona, cómo se tiene una percepción compartida de la amenaza. Y esto es lo que falló, porque tuvimos un documento multipartidario al principio del gobierno, de consenso. Nosotros lo llevamos adelante en todos sus términos, pero pasado no el primer año, no lo habíamos firmado el documento, que lo firmamos en agosto del 2010, y en junio del 2010 me pidieron la renuncia. Entonces nunca hubo una visión de Estado, y se centró el tema en esto desde el primer momento. Ahora, ¿por qué? Porque yo escuchaba opiniones en la prensa respecto a otros ministros que no la tuvieron nada fácil. Ramírez, Hierro López, Didier Operti, Stirling. ¿Qué pasaba ahí? Ahora, acaba de decir Botinelli algo, ¿tú lo escuchaste? Sí. Ah, a ver. Bien. ¿Qué pasaba ahí? La izquierda nunca cuestionó la inseguridad, por más que la hubiera. La izquierda lo que cuestionó fue un modelo global, sí, que es el que nos llevó a la crisis y que durante muchos años producía marginación, producía problemas en la vivienda, problemas en el salario. Entonces cuestionaba el modelo, cuestionaba algo global.
Y su campaña la hacía cuestionando el modelo, nunca cuestionó al ministro del Interior, nunca. El cuestionamiento de los ministros del Interior, de esos mismos ministros que estamos mencionando, vino por el otro partido tradicional, que fue el que hacía cuestionamientos a la seguridad. Partido Nacional cuestionaba al Partido Colorado cuestionaba al Partido Nacional, pero el Frente Amplio no, nunca lo hizo. Y no lo hizo en el 2000, en el 2002 no lo hizo, cuestionó un modelo. ¿Por qué? Porque estaba levantando otro proyecto, un proyecto nacional de otras características, y no lo hacían con respecto a la seguridad. Ahora, Bonomi, recién decía Botinelli que con respecto a la seguridad hay dos aspectos, ¿verdad? Uno que está vinculado a lo que muchos consideran una buena gestión. Dijo, yo no puedo opinar sobre esto porque no soy un experto en gestión, pero señaló el protagonismo que en esta administración ha tenido el ministro Bonomi, como ha tenido también el canciller. Por ejemplo, estamos hablando de ti, y cuando yo leo los diarios, ayer, todos contra Bonomi, tituló La República, y a la vez... por ejemplo, el diario El País de ayer hablaba de el polémico Bonomi. Y en ese sentido, Bordaberry y el Partido Nacional tienen, utilicemos una imagen bélica, enfilados los cañones contra ti. Claro, porque por lo que estoy diciendo, el Partido Nacional ni el Partido Colorado pueden discutir la economía, la producción, el salario, no pueden discutir esas cosas. ¿Qué discuten? La seguridad. Pero si la discuten en términos electorales, ¿qué es lo que discuten? ¿Discuten la teoría de la seguridad o personalizan en quien ha estado llevando adelante un proyecto? Personalizan, porque es lo que funciona desde el punto de vista electoral. Yo he defendido la gestión, he cuestionado las críticas, sobre todo, para mí sin fundamento. Sin fundamento digo cuando plantean que hay que volver a Radio Patrulla anterior, cuando plantean esas cosas que nos haría retroceder no sé cuántos años. Entonces se establece una polémica, y en la polémica, recogida por los medios de prensa, bueno, adquiere un protagonismo distinto. A mí me preguntan, ¿está dispuesto a debatir? Yo estoy debatiendo, no es que esté dispuesto a debatir. Debatir no es que se siente uno ahí enfrente y nos filmen cuando discutimos. Y además discutimos si estamos frente a frente con efectismos y con determinadas cosas. Debatir es defender ideas, cuestionar otras, defender un proyecto, defender propuestas. Yo lo hago todos los días eso. Yo estoy debatiendo todos los días. Entonces no me pregunten si quiero debatir. Yo estoy debatiendo que en lugar de descalificar, hagan propuestas, porque descalifica una propuesta, que es la propuesta más seria, más avanzada sobre seguridad que se ha hecho en el país en no sé cuánto tiempo. Porque en la década, el segundo quinquenio de los 80, cuando gobernó el doctor Sanguinetti, el ministro Marquesano quiso descentralizar Radio Patrulla y no pudo. Los primeros 5 años del 90, cuando gobernó el presidente Lacalle, Ramírez, ministro de Interior, quiso descentralizar por 2 veces Radio Patrulla y no pudo. Le hicieron una huelga primero y una huelga de hambre después, junto con la huelga, y no pudo, pero la quiso descentralizar. En el 2000, el ministro Stirling quiso descentralizar la Dirección de Seguridad. Capaz que recuerdan cuando hablaba de los distritos. Nosotros hablamos de zonas. Los distritos y las zonas tenían un concepto: descentralizar la Dirección de Seguridad. No pudo. Bueno, nosotros pudimos descentralizar Radio Patrulla, la Dirección de Seguridad e Investigaciones, porque es lo que corresponde cuando la delincuencia cambió y la policía no estaba apta, no tenía condiciones ni organizativas, ni tecnológicas, ni armamento para enfrentar esa delincuencia. Entonces había que cambiarla.
Cuando uno cambia esas cosas, pisa callos. Cuando pisa callos tiene oposición que demoran las cosas. Entonces, lo que se podía haber hecho más rápido demoró 3 años. Y esto es clarísimo. Ahora, muchos de los que consideraban que se le pisaron los callos están asesorando a los que hoy dicen cosas sin saber lo que dicen. En ese sentido, ¿qué significa están pisando los callos, están asesorando? Bueno, que hay gente que se fue de la policía Sí. Porque tuvo problemas o porque no estuvo de acuerdo con todo esto, y algunos no estuvieron de acuerdo, no por problemas de organización, sino porque quizá Caima podía significar alguna prebenda, o yo qué sé, o cargar combustible con vales de nafta podían significar prebendas, o porque uno preguntaba en el ministerio, ¿cuánto gasta un vehículo? 9 kilómetros por litro. Y un ómnibus, 9 kilómetros por litro. Y un camión, 9 kilómetros por litro. Y un auto, 9 kilómetros por litro. Y una moto, 9 kilómetros por litro. Ah, algo está mal, ¿no? Algo está mal, porque evidentemente no gastan eso. Pero se había hecho un promedio, y eso ¿por qué era? Es porque el vale de combustible tiene un valor, y el Sisconben pide eso. Y otras cosas más por el estilo. Entonces se discrepa y se trata de impedir que se concrete. Y en esa depuración entonces hay figuras que pasan como asesores de otros candidatos u otros partidos. En el caso de Bordaberry, por ejemplo, ha señalado, ¿qué piensas tú de las declaraciones de él? El peor, el más terrible ministro del Interior. Es lo mismo, él lo lleva a un nivel más alto. Bordaberry, que me disculpen, pero es muy elemental, es blanco-negro, sí o no, todo o nada. Él no tiene grises, no tiene intermedios. Entonces cuando critica igual, y cuando alaba igual, y se equivoca muchas veces cuando alaba y se equivoca muchas veces cuando critica. Y es el problema que tiene. Ahora, y en el caso, por ejemplo, yo dialogaba esta mañana con Javier García en la radio, y él señaló que el Partido Nacional tiene su candidato para el Ministerio del Interior, pero que no lo va a decir cuando quiera Tabaré Vázquez, sino cuando ellos lo quieran decir. Está bien, está en total todo su derecho, en todo su derecho está. Uno hace campaña, y en la campaña puede decir, como dijo Tabaré Vázquez en algún momento y lo repitió ahora, Astori va a ser el ministro de Economía. Puede decir, ahora, puede decir va a ser Arbeleche, o puede decir no lo voy a decir hasta que no gane, y si no gano no lo digo. Puede decir lo que quiera, lo que tiene que plantear las cosas con honestidad. Cuando están planteando el problema de cárceles, por ejemplo, sí, que me parece que hoy de mañana estuvo en el tapete también, tienen que decirlo con honestidad. No pueden decir cuando nosotros gobernemos la cosa va a ser la rehabilitación y transformar las chacras policiales en centros de rehabilitación, porque todo eso ya está hecho. Entonces, ¿cómo van a proponer lo que está hecho engañando a la gente como que eso es nuevo? Y los presos estudiando, trabajando y obteniendo a través del estudio y del trabajo una rehabilitación que evite justamente el retorno al delito. ¿Eso? Sí. Ya está, pero por favor, el 68% de los presos están estudiando, trabajando. Cuando nosotros ingresamos al ministerio, en el penal de Libertad había 1.500 presos. Estudiaban o trabajaban 25. Hoy hay 1.300 presos y trabajan o estudian 800. En Punta Rieles hay 550 presos. Los 550 trabajan o estudian, y muchos de ellos estudian y trabajan. En Campanero, en Lavallejas, pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo van a decir eso? Hablan del hacinamiento.
Llegaron a decir que nosotros cuando decimos que construimos 6.400 plazas penitenciarias, amontonamos camas en una habitación y eso les... No, las plazas penitenciarias son una cantidad determinada de metros cuadrados por preso en cada celda. Si hay 5 presos, tiene que haber determinada cantidad de metros cuadrados. Y a esa cantidad de metros cuadrados se adjudica la cama. Entonces, están diciendo algo que no es correcto. Ahora, justamente también hablando con Javier García esta mañana, le señalaba alguna propuesta, creo que vinculada a Punta de Rieles, que había sido original del Partido Nacional. ¿Hay propuestas de la oposición que tú hayas puesto en práctica desde el Ministerio? Y eso lo estuvo haciendo el senador Larrañaga también, y adjudican que lo que se hizo bien se hizo porque se tomó la propuesta de ellos. Es cierto que en determinado momento el sector de Larrañaga, creo que en el gobierno anterior, no en este, plantea que Punta Rieles se pudiera usar como cárcel. El gobierno anterior, el gobierno del doctor Vázquez, toma esa decisión y nos lo deja prácticamente en herencia el traspaso de Punta Rieles, del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, y nos deja financiados los trabajos ahí. Lo llevamos adelante nosotros, fue resuelto en el gobierno anterior. Pero son 550 presos y 650 plazas. Nosotros construimos 6.400 plazas, y lo que eliminó prácticamente el hacinamiento crítico, y está a punto de eliminarse todo tipo de hacinamiento, y nos vamos a ir del gobierno sin hacinamiento, no son las 650 plazas de Punta. Nosotros tomamos todas las posibilidades, y si nos lo decía el senador Bordaberry y nos parecía que estaba bien, la tomábamos. Pero no se puede decir que el hacinamiento se terminó porque tomamos Punta Rieles. Construimos Cerro Carancho en Rivera, 2 cárceles Las Rosas en Maldonado, lo de Punta Rieles, que era un celdario, le agregamos una cantidad de barracas y fue por cuenta nuestra. O sea, no eran 800 presos, era mucho menos lo que había. Le agrandamos la cantidad. Construimos módulo 10 y 11 en Concar para 1.000 presos nosotros. Reparamos el módulo 4 destruido en un motín con trabajo de los presos. Los presos han construido 2.000 plazas penitenciarias. Rompimos un paradigma que era el preso no construye, el preso no trabaja en su medio. Se ha roto eso. Están construyendo un hospital penitenciario. Entonces decir que el preso tiene que trabajar. La semana pasada firmamos en el hospital de San José 2 convenios. Un convenio marco con ACE para que personas privadas de libertad construyan sanatorios, hospitales, reparen como convenio marco, y como convenio concreto construir al lado del hospital de San José un centro de tratamiento de adicciones, que lo construyan los presos. Ya lo están haciendo. Nosotros como proyecto estamos planteando para adelante que la rehabilitación se tiene que basar en el trabajo y el estudio, y el trabajo tiene que ser trabajo tendiente a realizar obras de interés social, construcción de viviendas, reparación de escuelas y liceos, reparación y construcción de elementos para la salud. Ahora, ministro, y lo estamos haciendo, no lo proponemos para lo estamos haciendo ahora. Sí. Pensamos que hay que multiplicarlo para adelante. Ahora, sin negar los aciertos o las realizaciones o los esfuerzos justamente coronados por determinados resultados de tu administración, hay indicadores de rapiña, ajustes de cuentas y arrebatos que marcan una gráfica ascendente. Entonces, eso lleva a que el Frente Amplio incluya expresiones como tolerancia cero, que antes parecían inaceptables para una... En fin, un esquema humanista de izquierda. Sí. Para mí la discusión mano dura, mano blanda es una discusión inútil. Es inútil. Uno tiene que decir, tenemos que construir seguridad.
no tenemos que combatir delitos, tenemos que construir seguridad, ese es el objetivo. Para construir seguridad hay que combatir delitos, pero no solo eso. La construcción de la seguridad no es solo de la policía, y se cree que la policía es la responsable de todos los elementos de seguridad, y no lo es. Hay cosas que están en el ámbito social y que se necesita articular con organismos del Estado, con la sociedad civil, con organizaciones sociales. Y la mano que hay que utilizar es mano justa. La mano justa implica mano dura para algunos tipos de delincuencia y para algunos delincuentes, y otra mano para otra gente. Porque si la receta es mano dura con todo. Y no es eso, es mano dura en algunos casos, y en otros casos no es mano dura. Pero además, lo que han planteado, que se necesita mano dura, y endurecieron las penas, y llenaron las cárceles de presos, no invirtieron un peso en aumentar la capacidad de las cárceles. Entonces nos llevaron al hacinamiento. No invirtieron un peso en mejorar la tecnología que tenía la policía. La tecnología de comunicaciones es de los años 60. Nosotros la cambiamos y tenemos la tecnología más avanzada en este momento. Es más, tenemos la misma tecnología que los países desarrollados, y en algunos casos, como comparando con Estados Unidos, porque la comunicación, la tecnología de la comunicación georreferencia al que la usa. Estados Unidos georreferencia al patrullero. Nosotros georreferenciamos el patrullero y el policía que lleva el handy. O sea, estamos avanzados en eso. No se puede hablar de mano dura si no se mejora el armamento, si no se mejora la cantidad de vehículos. Entonces, hay gente que dice mano dura. ¿Y qué mano dura? Cuando toda la policía, salvo los oficiales, tenían revólver 38. Hoy toda la policía, tiene pistola Glock, que era lo que tenían algunos oficiales cuando hablaban de mano dura porque gobernaban el Partido Colorado. Y ahora siguen llamando a la mano dura, pero ¿qué es la mano dura? ¿Qué es? ¿Es un eslogan para engañarle a la gente? ¿Es un eslogan para decir lo que dice Bordaberry, que bajar la edad de imputabilidad? Yo vengo de una presentación del principal asesor de Giuliani, el alcalde Giuliani, de los 90 en Nueva York, y de otro, Lauren Sherman me refiero, que es inglés. Pero había otro criminalista, el doctor Shane, de la Universidad John Jay de Nueva York, que también expuso ahora en la universidad, dice, lo que persuade al delincuente de no delinquir no es que le aumente las penas, es que lo agarren cuando delinque. Si cuando sale, ellos le dicen, salimos a ganar. Si cuando sale a ganar pierde, y continuamente pierde, eso lo persuade mucho más que en vez de estar 5 años, esté 8, pero tenga todas las posibilidades de que no lo agarren. Entonces, ahora, decime una cosa, en la medida en que hay una coincidencia en todas las evaluaciones que la seguridad ocupa el primer lugar desde hace 6 o 7 años. Segundo punto, tú señalabas... ¿Cómo? Más. ¿O más? Ocupa el primer lugar. Bueno, más. pero tú señalabas antes, y era así, había un primer lugar que era el empleo, había un lugar que era la desocupación, había un lugar que era la economía. Lo señalaste hace un rato, en la medida en que eso cambió, la seguridad va ocupando ese espacio. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se aumentó el empleo? ¿Se aumentaron los salarios? Paradójicamente también aumentó la inseguridad. ¿Vos tenés una respuesta para eso? Bueno, yo creo que yo estuve acá y hablé de eso ya, pero volvamos a hablarlo. Bueno, ¿cómo no? Cuando se produce la crisis que se produjo en el 2002, sí, es factible que una cantidad de gente, no mayoritaria, pero una cantidad que no tiene empleo, salario, no tiene, empiece una carrera delictiva y vaya perdiendo hábitos de trabajo, y los hijos ya no se críen en una familia con hábitos de trabajo. Yo lo dije muchas veces, el hábito de trabajo no solo lo tiene el que trabaja, lo tiene el hijo que
sabe que el padre tiene una rutina de trabajo y sabe que va a trabajar a tal hora, vuelve a tal otra. Se pierde eso, se empiezan las changas, se pierde la rutina de trabajo y llega un momento que se retoma el empleo, la producción. Bueno, muchas veces el que rompió con lo anterior perdió las habilidades para el trabajo, perdió la rutina de trabajo y es muy difícil que a pesar de todo lo que se mejoró, vuelva a la normalidad. No, esto no es mayoritario, pero basta con que de cientos de miles que tuvieron pasar una crisis muy fuerte, algunos miles empiecen una carrera y no vuelvan después a recuperarse, para que la cosa cambie. Existe un elemento cultural. Hace un tiempo, si un delincuente podía robar 10.000 pesos sin tocar a nadie, sin usar un arma, lo hacía porque sabía que la diferencia entre usar un arma podía ser 3 meses de cárcel o 4 años o 6 años. Entonces elegía 3 meses. Si me agarran, 3 meses. Hoy, si tienen que elegir, eligen usar el arma. Y no por el tiempo que pueden estar, sino porque le da prestigio. Le da prestigio en un ambiente, le da prestigio en la cárcel, le da prestigio en un medio fuera de las cárceles, le da liderazgo, le da una cantidad de cosas. Esto es un cambio cultural. Entonces, no alcanza con la respuesta solo ante el delincuente. Hay que dar una respuesta que evite, porque además se transforma en el modelo de éxito. Se transforma en el modelo de éxito. Y esto aparece cuando en una escuela hicieron una encuesta que iba a ser cuando fuera grande, y bueno, predominaba futbolista y narcotraficante. Entonces, el narcotraficante es un modelo de éxito en determinados lugares. Si eso es así, hay que generar la sociedad y no la policía. La sociedad tiene que generar otro modelo de éxito, que tengan otros valores. Entonces, el combate a la inseguridad es un proceso mucho más largo de lo que se cree, que es lo que nos dicen Sherman, el doctor Shane. Giuliani no arregló nada en 3 meses, como nos dicen, lo arregló en 10 años. Le llevó 10 años. Y la primera parte de su gestión fue reestructurar la policía, reformar la policía y combatir la corrupción. En un proceso que lleva tiempo. Después empieza a dar resultados y después que empieza a dar resultados se consolidan los resultados. Si esto no nos lo decimos y a los efectos de ganar una elección inducimos error a la gente, y bueno, hay problemas. El problema es que después el que dijo estas cosas y no va a poder dar respuesta inmediata, también va a tener problemas. Yo creo que no va a pasar eso. No va a pasar de que tengan problemas porque no puedan dar respuestas inmediatas, porque no van a tener la oportunidad de dar respuesta inmediata, porque esa oportunidad la va a seguir teniendo el Frente Amplio. En ese sentido, finalmente entonces, Bonomi, el doctor Tabaré Vázquez ha señalado sistemáticamente, enfáticamente, que va a mantener un equipo, una orientación y a un ministro. Recién lo señalaba también Botinelli. En esa figura del ministro se ha concentrado el ponerse sobre sus hombros, sobre sus espaldas, una gestión muy protagónica, pero también muy desgastante desde el punto de vista de la imagen, y en un mundo en el cual lo mediático juega como juega, vos, al aceptar, porque de hecho está la aceptación para un... No, yo he dicho varias veces, no me he pronunciado, ni acepté ni rechacé. Yo dije que mi prioridad en este momento como ministro es consolidar la gestión, consolidar lo que estamos haciendo y tenerlo ahí hasta último momento, o sea, hasta irnos. Y como
hombre político, integrante de una fuerza política, Sí. mi prioridad es ganar las elecciones. Bueno, pero entonces, Cuando ganemos las elecciones hablamos de eso. bueno, pero a ver, en la consideración de esa posibilidad, en la consideración, y hablamos cuando sea, pero en la consideración, ¿pesan en ti esas valoraciones sobre el desgaste de la imagen por el peso que has puesto sobre tus hombros y el protagonismo que has tenido? No, eso no, porque la verdad es que a pesar de que los resultados todavía no son, digamos, importantes, porque desde principios de años, sobre todo en las experiencias pilotos que empezamos a hacer, tanto con la videovigilancia o con el patrullaje de nueva forma que estamos, empezó a dar resultados, claramente empezó a dar resultados, y se tiene que consolidar cuando se extienda la experiencia piloto. Yo me siento conforme, no con los resultados, sí con las transformaciones que hemos alcanzado para lograr resultados. A mí uno por me pregunta, ¿cómo piensan transformar la sensación de inseguridad? No, nosotros no pensamos transformar la sensación de inseguridad. Nosotros pensamos y aspiramos a mejorar la seguridad. O sea, pensamos transformar una realidad. Para transformar esa realidad hay que dar pasos. Uno, para llegar a una meta, tiene que recorrer el camino que lo lleve a esa meta. No alcanza esa meta sin recorrer el camino. Y hay caminos que son fáciles, hay otros que son más difíciles y otros que son difíciles. Y hay caminos cortos y caminos largos. Nosotros elegimos un camino que no es fácil y no es corto. Pero hoy miro para atrás y bueno, le digo, lo que decía de Marquesano y Ramírez queriendo hacer algo que no pudieron, y nosotros pudimos. Bien. ¿Por qué pudimos? Porque no fue parcial, no fue descentralizar la operativa de una policía que tenía que combatir a una delincuencia que se había descentralizado en el territorio y que había resistencia para hacer eso. Bueno, hoy está hecho. A propósito de lo que tú decías recién en cuanto a que no se va a dar la circunstancia X o tal porque va a ganar la fuerza política que tú integras, el vicepresidente de la República, presidente en funciones el miércoles pasado cuando estuvo en este programa, ratificó enfáticamente la condición vergonzante de la representación de género en la política uruguaya y en la sociedad uruguaya. Muy pocas mujeres en los cargos políticos y de responsabilidad. La idea de un gabinete paritario también la defendió enfáticamente. ¿Tu posición? No, yo creo que tiene que plantearse lo mejor. Hay mujeres que pueden estar dentro de lo mejor, pero Tabaré Vázquez, cuando dijo el otro día yo aspiro a lo mejor, cuando vaya a concretarlo capaz que no es el 50%, el 50%, es el 60 o el 70% de mujeres o del 10%. Depende de cómo, y nombró mujeres. Nosotros tenemos la lista cumpliendo con la cuota y la estamos cumpliendo a rajatabla. Es más, nosotros tenemos una compañera que va sexta y suplente es hombre, pero ella es suplente de un hombre en el Senado. Entonces la única forma que entre el hombre por ella es que ella entre por un hombre en el Senado. Entonces mantenga, si miramos las listas de otros sectores, sobre todo de la oposición, vamos a encontrar una mujer tercera en el Senado y tercera en diputados, la misma. Y en los dos casos el suplente es hombre. Entonces la cuota no se va a cumplir. Y es lo que importa, tenemos reglas de juego, hay que cumplir las reglas de juego. Y si en el caso nuestro podemos tener el 50% sin cuota,
tendremos el 50%. Gracias por haber estado. No, gracias por la entrevista. En instantes cerramos este programa. Les recuerdo, amigos, al cerrar el mensaje de Antel en cuanto a la computadora que ya no usan, pero que también sirve porque Antel plantea reciclar las computadoras que las personas donan para entregarlas, y diciéndoles, como siempre, gracias por habernos acompañado esta noche y deseándoles buenas noches y buena suerte.